Esto es un poco complicado. Es que me están saliendo tantos anuncios ahí siempre que vengo a traerle en vivo este programa. Increíble. Saludos, jefe Mickey. Hola. Ay, el programa de hoy es muy interesante. Sí, Su testimonio va a impactar a muchas vidas. sin duda. Usted es un gran ejemplo de lo que es la rehabilitación y de que nunca es tarde para enmendar una vida de errores. Eso es así. Ay, jefe, perdóneme por haber dicho que usted me creó. Sé que a usted no le gusta que digan eso, Eso porque es así. solo Dios tiene el poder para crear. Exacto. Debí decir que usted me inventó Ujú. experimentando con la inteligencia Es artificial. lo correcto. Usted sí que es un duro, un tremendo cachondo, y no me cansaré de decirlo, pues usted se adentró en el mundo de la inteligencia artificial para documentarse antes de crearme para el personaje de la superheroína de la novela El Reinado del Desolador. Las gentes se han enloquecido conmigo, siempre están intentando entender qué soy, pues usted se lo tiene bien guardadito, Tú ¿cierto? sabes, tú sabes. La humanoide de la superinteligencia artificial de la novela, que es esta mismítica que les habla, pues, Osmia Boceta, se robó el chau, sobresalgo más que los dos principales protagonistas. Alábate, pollo. Ahora debo decir como decía tu padre, jefe. Perdona, Sae. Pues, mi amor, lo dejo ahí, con su programa. Chévere, chévere. Y ustedes jovencitas, tengan mucho cuidadito con andar todas enamoradas de mi jefe. Miren que ya él tiene una pretendiente a la que yo ya empecé a querer. Así que ya están advertidas, y como ya he dicho, yo tengo Aguado. más ojos y oídos alrededor del mundo que la mismísima CIA. Se pasa la tipa, ¿no? Buenas noches. Hoy pues lo decidí hacer un poco más temprano porque tengo algunas cositas que hacer, algunas tareas con relación a lo que yo hago, ¿no? Que escribo. Y tengo ahora mismo este asunto de la promoción de la última de las publicaciones, que de hecho voy a hablar algo sobre esto, perdón. Esta es la más reciente, es decir, ya la tenía publicada en español, acabo de publicarla en inglés, el día que volvieron a morder la gran manzana. Una novela de suspenso, terrorismo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se expande hasta la Florida, etcétera. Es una novela exquisita, créanme, exquisita. Una novela que tiene todos los elementos para llevarla incluso a una película de la pantalla grande, una serie de la pantalla chica, porque es una novela extraordinaria. Terrorismo, unos personajes que le dan vida y mucho realismo a la historia, que no los va a dejar defraudados, los va a hacerse sentir completamente satisfechos. Tiene todos los elementos, vuelvo y repito, acción, suspenso, romance, tiene sus puntos también de jocosos, ¿no? De tipo comedia, ¿no? Pero no es el punto, sino que también tiene estos detalles, unos elementos cómicos, situaciones entre los personajes. Es excelente, créame, es extraordinaria, mucha intriga, sobre todo por la corrupción gubernamental e internacional que implica todo esto de los actos terroristas en la ciudad de Nueva York. Es una novela bien intensa, pero bien sabrosa, tremenda novela. Espero que la disfruten mucho, aquellos que ya la están comprando y los que no, pues los exhorto a que las quieran, porque se lo digo, no se van a arrepentir de haberla comprado. Si les gusta la lectura en inglés y si les gusta en español, pues también está en español escrita, ya publicada. La pueden conseguir al igual que esta en amazon.com. Bien, el día de hoy pues lo que voy es a estar trayendo un tema relacionado a, como siempre digo, que es el fuerte de este programa, la calle. Pero lo voy a enfocar más en mí,
como un ejemplo, ¿no? En lo que fue mi crianza, mi vida. El día del miércoles cumplí años y uno de mis amigos de mi barrio en Puerto Rico hizo un comentario en ese video, que también lo tengo aquí, lo tengo en Facebook, pero también lo subí a este canal, donde él dice, luego que me saluda, me dice que yo soy, para él dice, que él se atreve a decirlo, que yo soy un ilustre. Y eso es fuerte, porque los ilustres de Puerto Rico, como de otros lugares, otras naciones, otros países, son personas muy educadas, son personas que tienen mucho estudio, doctorados, etcétera. Yo no tengo eso. Yo estudié humanidades, estudié teología, estudié varias cosas, entre ellos paralegal, y cogí talleres de soldadura, refrigeración, construcción, todas estas cosas, pero nada de eso me convierte a mí en lo que eran estas personas, estos grandes ilustres de Puerto Rico y de América Hispana, y también de otros países, ¿no? Europeos, Estados Unidos, etcétera. Yo pues tuve una crianza bien fuerte en el sentido de que, siendo yo el menor de 9 hermanos, siempre era como la oveja negra de la familia. Y siempre me sentía mejor fuera del hogar, de mi casa, que en mi propio hogar. Mi madre es una mujer muy amorosa, muy luchadora, a la que yo amé con todo mi corazón y toda mi alma. Mi padre es un hombre bastante irresponsable, como le expliqué la otra vez, un hombre que no tenía una educación en el hogar y pues era más de la calle, pero también lo amé muchísimo con todos sus defectos. Era mi padre. Y pues yo, como el menor de estos 9 hermanos, pues me desenvolví en la calle desde ya apenas unos 10 años. Ya yo me iba de mi casa, llegaba 2 o 3 días después, y así me pasaba desde muy niño, créame. Y cogí toda esta vida, ¿no? Tratando de huir de mi hogar, de los conflictos, la opresión que sentía en mi hogar. Me crié prácticamente en las calles. Fui educado, como he dicho, por la calle. Me mandaban a la escuela, no tenía supervisión en la escuela de mis familiares. Y lo que hacía era que, de la misma manera que yo salía para la escuela, me sentaba un rato, o una hora o dos, en un salón de clase. Luego salía, como decían en Puerto Rico, a la merienda y me iba. No volvía para la escuela. Y así me pasaba, y me iba a robar, me iba otras veces a vender fundas, que lo que le dicen shopping, estas bolsas de papel en la plaza del mercado en Río Piedra, que las compraba a bellón y las vendía a 10 centavos, me ganaba un bellón, lo que es 5 centavos por cada una de ellas. Y así me pasaba, y cuando no, pues me iba a los supermercados, y cuando no tenía trabajo en los supermercados cargándole los paquetes a las personas para meterlos en su auto por unas monedas, pues robaban el mismo supermercado. Era un niño y así fui creciendo, y esto fue el principio de una vida delictiva, de la que me llevó a cumplir una sentencia de 99 años, 119 años en total. Pues 99 años por el asesinato y la ley de armas, etcétera, subió la sentencia a 119 años. Cuando nos sentenciaron, a mí y a la persona que acusaron conmigo, de mi barrio, criado conmigo, el difunto Luis El Manchao, que la juez Ingrid nos da la sentencia, él por poco se desmaya, se le aflojaron las rodillas. Yo me quedé tranquilo, observándola, y me preguntó. Eso salió en todos los periódicos, en los rotativos en Puerto Rico y en una emisora radial que se conoce en Puerto Rico como Noti1. Cuando la juez me preguntó, ¿tiene algo que decir? Yo la miré, yo era un bandido, créanme. Y solo la miré y le dije, Dios la bendiga. Así mismo. Y pues, nos llevaron. Tuve que cumplir 32 años y medio para poder entonces salir a la libertad. Para poder salir. Es un dilema que las personas pues en la libre comunidad todavía no entienden. Lo que es una sentencia, lo que es la cárcel. Todavía este mundo no lo han experimentado la mayoría de esta generación, de estos jóvenes exponentes, muchos de ellos de la música urbana,
y que están en todo esto que ellos llaman el flow de la calle y que la promocionan mucho con su jerga en una lírica legalizada, en donde se está legalizando las malas palabras, se está legalizando en estas líricas las orgías, se está legalizando lo que es el sexo de una manera desordenada. Y esto pues es una generación que nos enseña todo esto, que todavía están desenfrenados, no entienden todavía lo que es el mundo de la cárcel, lo que hay después de la calle. Ya yo he hablado de eso. Yo pues comencé, como le estaba explicando, una carrera delictiva desde niño, los problemas, ¿no? En mi casa muchas veces pues me tenían a mí como el loquito de la familia, retrasado mental, todas estas cosas. Algunas personas de mi familia sí me tildaban, como que yo era un muchachito medio loquito, un retrasado mental, y así siempre me trataron, me estaban siempre poniendo ese estigma. Esa era la historia. Y muchos después, aún yo siendo un hombre adulto, todavía tenían ese concepto y esa idea errónea de mí. Mi madre me llevaba a los hospitales de salud mental buscando entender por qué yo era así. Yo era hiperactivo y tenía déficit de atención. Y mi madre pues no lo entendía, ni mis padres, ni mi padre tampoco. Ellos no entendían bien, mis padres no entendían bien de lo que se trataba. Y mis hermanos y hermanas menos todavía. Así que, y no voy a hablar de los demás, porque olvídese, de los demás de la familia, ¿no? Así que cuando me llevaban a mí a estos hospitales, me recetaban medicamentos para controlar mi hiperactividad. Pero mi madre, como expliqué en una ocasión, mi madre vio la reacción que estos medicamentos causaban en mí. Yo me sentaba bobo, como dicen en Puerto Rico y en otros países de Hispanoamérica. Me sentía de una manera demasiado casi dormido todo el día. Y mi madre se enojó. Digo, no. Yo prefiero verte a ti corriendo por ahí como los salvajes, antes de verte sentado ahí en un sillón, así. No. Y cogió las pastillas y las flochó, las tiró por el reterete, el toilet. Y yo pues continué con esa vida de hiperactividad, corriendo como los jovencitos salvajes, los niños salvajes, con mis compañeros de toda la vida, prácticamente de mi adolescencia, de mi niñez y adolescencia, mi perro dálmata, Capitán. Íbamos a todas partes, caminaba yo con esta condición de la hiperactividad, créame, millas y millas y millas caminando con mi perro y mi perro cansado. Y iba solamente por andar, otras veces iba en bicicleta, otras veces iba a pie, pero terminaba robando una bicicleta y seguía esos caminos en bicicleta robada. Y así me pasaba, esa era mi vida, fui creciendo de esa manera. Y me fui desarrollando cada vez más en un delincuente a mayor escala, ¿no? Conocí a Carlos La Sombra a la edad de 15 años, como ya le expliqué en un video anterior, cuando estuve en una transmisión anterior. Y lo conocí, desde ahí comencé a ser parte de lo que se conocía como el bando de Monacillo. Empecé de a poquito con el Flaco, uno de los compañeros de Monacillo, de la barriada Corea, del sector Monacillo, que le decían el Flaco, otro de Vista Hermosa, que le decían Papo Chiquito. Empezamos de a poquito, el que más se adentró fue Papo Chiquito, él se adentró más todavía. Ese empezó jovencito, era prácticamente un sicario. Y empezamos a tener este ideal, empezamos a conocer las normas, las reglas del barrio. Yo dejé de robar en el barrio por estas mismas reglas, que empecé a entender de lo que se estaba exponiendo, que después pasó a estas normas en las cárceles con la asociación Nieta. Pues estas normas estaban establecidas ya antes de que existiera la asociación Nieta, estaban establecidas en el bando de Monacillo y se establecieron en el barrio. Y ahí no se permitía robar en el barrio, no se permitía maltratar a las personas mayores, respetar a las mujeres, siempre eso era norma. No se permitía lo que se conocía como esto de ser sátiro, violador en el barrio. Los que cayeran en eso los mataban o los botaban
baratado, como dicen en Puerto Rico, una paliza espantosa, y los echaban fuera del sector. Todas estas cosas empezaron a cambiar mi mentalidad. Antes de yo conocer lo que eran las normas del bando de Monacillo, yo era un ratero. Yo lo mismo robaba en las urbanizaciones que podía robar en el mismo residencial o en el mismo sector Monacillo. Podía robarme una batería de un carro. Era un ratero, un niño, un adolescente de 12, 13, 14 años. Un estéreo de un carro en el mismo sector, en el mismo residencial, una bicicleta, una motora, etc. Era un niño sin instrucción y la calle me fue instruyendo. Dice un versículo de la Biblia, de Proverbios, el versículo del capítulo 22, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, jamás se apartará de él. Yo siempre, cuando estudiaba teología, que me acordaba de este capítulo de Proverbios, siempre me iba en retrospectiva. Me acordaba de mi niñez, me acordaba de mi adolescencia, de mi juventud. Y por eso yo, cuando he hablado ante ustedes, explico la importancia de instruir al niño en el hogar, la importancia de sentarlo y hablarle sin tapar las cosas, y hablarle claro y dándole en ese momento una dirección. No es solamente hablarle, sino es hablarle con el propósito de darle una dirección. Esto es una instrucción, darle una dirección, y esta dirección usted lo va a estar llevando a él por un camino que él va a ir despertando mientras va dando paso en él. Y esto es importante, porque si entonces se empieza a tapar las cosas y a mentirle para, como dicen en Puerto Rico, florear las cosas, que no es un niño, no se le puede decir esto, porque esto, mira que ese es su hermano, o aquel es su papá, y no se le puede decir la verdad de ellos. No, se tiene que hablar con la verdad. Se tiene que instruirle al niño, y para instruirle al niño se le tiene que empezar a hablar verdades, no mentiras, porque las mentiras se van a destapar en el camino de ese joven. Y a medida se vayan destapando, la confianza se va rompiendo y él va a ir adaptando otras normas. Es importante que los jóvenes comiencen a entender todo lo que está sucediendo en su entorno, empezando desde el hogar. Se le tiene que empezar a hablar las cosas reales, la verdad. Y hablarle la verdad para instruirlo, no para disponer al hermano, al padre, a nadie, sino para instruirlo. Una vez se le explica estas verdades, se le tiene que dar direcciones, empezarle a explicar direcciones. Yo no tuve eso. Esto me lo dio la calle. Yo tuve todas estas direcciones de la calle, no me lo dieron mis hermanos. No me la dio la dirección mis hermanas. Siendo yo el menor, me la dio la calle. Me la dieron los bandidos, los delincuentes. Me lo dio la experiencia vivida en las carreteras de Puerto Rico, en las callejas del barrio. No me la dieron en mi hogar. Así que yo tuve que pagar el precio de todo esto que le estoy hablando. Decían, como está explicando, que yo era loquito, el loquito de la familia, que yo era un retrasado mental porque no entendían. Y lamentablemente, después de adulto, todavía en mi familia habían personas que tenían ese concepto de mí, como que yo era el retrasado mental de la familia, el loquito. Y eso es lamentable. Cuando usted busca personas como Albert Einstein y todas estas personas que fueron personas súper inteligentes, una mentalidad súper dotada, todos tenían problemas de déficit de atención, y todos tenían el mismo problema con el déficit de atención de hiperactividad. Y cuando lograron su familia llevarlo a canalizar todas estas cosas, esos niños hoy en día están en los libros de historia, y en todas las universidades alrededor del mundo se habla de ellos, porque eran genios en todo lo que se propusieron hacer. Sobresalieron. Genios. Pero no todos tienen esa familia, una familia educada. No todos los niños tienen una familia instruida. No todos los niños con hiperactividad, con déficit de atención, tienen una familia que tiene el conocimiento para darle una dirección a ese niño.
porque no pueden dar lo que tampoco tienen, porque tampoco a ellos se lo dieron. Son cadenas, son ciclos, pero nunca es tarde para acabar con estas cadenas, con estos ciclos atroces que destruyen la juventud. Nunca es tarde. Siempre hay una oportunidad, siempre se presenta la oportunidad para instruir, para educar, para capacitar. Pero se tiene que empezar capacitándose la persona. Si tiene hijos pequeños y no entiende unas cosas, primero ellos. Estos matrimonios jóvenes que tienen hijos tienen que empezar a instruirse también, a capacitarse. No solamente como ser buenos padres, proveedores, sino también a capacitarse en el concepto del intelecto para poderle dar a sus hijos una dirección correcta. Este loquito que todos señalaban, que decían que era un retrasado mental, que pasó 32 años y medio de su vida preso porque vivió en el bajo mundo en una vida completamente distorsionada, un hombre completamente ajeno a todo lo que era una instrucción, una educación, principios y valores. Ha escrito 7 libros en español y acabo de escribir un libro y publicarlo en inglés. El loquito. Fui un disoluto total. Fui un hombre que se sumergió en las profundidades de la subcultura del barrio, en las profundidades del bajo mundo. Un hombre que llegó a matar, un hombre que fue tildado un asesino, un hombre que fue sentenciado a 119 años como asesino, un hombre del que los periódicos en Puerto Rico, los rotativos y la emisora Noti1 cuando hablaban decía el asesino, el sicario, el matón, el terror. Esa era la estigma. Pero cuando yo entonces estoy en la cárcel, cuando yo entonces comienzo a proponerme entender qué era lo que estaba sucediendo, qué había sucedido con mi vida, entonces empecé a pensar en Dios y empecé a cuestionar a Dios, a hablar con Él. Empecé a tratar de entender todo hablándole a Dios, hablando con Dios. Empecé a leer la Biblia y me metí en la Biblia, me convertí en un religioso. Y créame, en un religioso. Predicaba en las cárceles. Predicaba hasta en las cárceles de los que eran enemigos del bando en el que yo militaba, en el bando de la asociación, donde yo también fui líder. En un momento me vio el difunto, uno que también perdió la vida en todos estos conflictos de las instituciones, de las cárceles, estos problemas, que era uno de los líderes, amigo mío, Elías Pomales. Elías Pomales en un momento me ve que yo entro a una de estas sesiones de estos edificios donde estaban los grupos enemigos a nosotros los nietas y me dice, pero ¿por dónde tú vas? Tú estás loco, te van a matar, no te metas ahí, te van a matar, te van a coger a esa gente y te van a matar. En ese mismo lugar, unos años atrás, yo había apuñaleado a 2 personas de un bando enemigo, del mismo bando enemigo. Ahí le metí con un cuchillo, los apuñalé a los 2. Y ahora yo estaba entrando a ese lugar a predicar. Entonces, Elías Pomales me dice, no entres ahí, te van a matar, no entres ahí, tú eres loco. Yo le dije, olvídate de eso. Yo estoy en las manos de Dios y entraba. Tanto fue así que cuando entonces yo no iba a ese lugar, ellos mismos me mandaban a buscar a mí, hablaban con la misma administración de la cárcel para que yo llegara a ese lugar a predicarle. Y así estuve. Predicaba, levanté iglesia, en los anfiteatros constituí iglesia dirigida por Dios, pero me convertí en un religioso. Dios tuvo entonces que quitarme toda la religiosidad y empezar a abrirme los ojos mientras yo estudiaba teología. Y empecé a entender todo el concepto de lo que es la religión, lo que es la teología, lo que es una relación con Dios y no una religiosidad, no una religión, sino una relación con Dios de padre e hijo. Empecé a entender eso claramente y me fui desligando de todo este concepto de la religión y de todos estos dogmas esclavizantes. La realidad es que a medida yo fui despertando,
y fui despojándome de todo este concepto religioso, seguí estudiando, seguí buscando leer nuevos libros que no solamente tenían que ver con libros de teología. Leí mucho a un autor francés que se conoce como Alain Necaus. Alain Necaus es un autor excelente, un escritor excelente, catedrático, él es francés, y leí muchos libros de él. Y por ahí continué leyendo y buscaba, me metí a la biblioteca leyendo y buscando libros. Leí libros que se consideraban que eran bestsellers, y cuando yo los leí eran tremenda porquería, perdone que se lo diga así. Y le comenté varias veces a Javier, el bibliotecario de la cárcel, que yo lo había conocido años atrás cuando él era bibliotecario en lo que se conocía como el Monstruo Verde, las Máximas. Y le decía, oye, yo no entiendo cómo es que estos libros son clasificados como que han sido bestsellers, que se han vendido en cantidades terribles. Si yo puedo escribir algo mejor que eso, este libro no sirve, esto es una basura. Y él se echaba a reír y me decía, si alguien puede escribir un buen libro, una buena novela, eres tú. De eso yo estoy seguro, me decía. Y yo pues me lo tomé en serio. Empecé a escribir manuscritos. Y estos manuscritos los iba guardando. Y cuando salgo, empiezo a imprimir libros. Y ya tengo 7 en la calle. Desde que salí he escrito como 3 de estos 7. Dios estuvo en el asunto, pero no se trata de que el hombre crea que Dios tiene que hacer todo en su vida. El hombre tiene que proponerse, como decía Pablo, despojarse del viejo hombre que está viciado. Es decir, nosotros tenemos que buscar capacitarnos. Tenemos que buscar nosotros ir cambiando nuestras vidas, dejando las malas costumbres y empezar nosotros a buscar medidas que sean edificantes. Nosotros comenzar a leer, comenzar a instruirnos, comenzar a capacitarnos. Queremos entender cosas, tenemos que leerlas. Toda la sabiduría del mundo, toda la inteligencia del mundo está en los libros. Y los libros están escritos, están ahí. Lo que hay es que leerlos. Usted no tiene la excusa de decir, es que yo no entiendo esto, mira, yo no sé esto. No lo sabe porque no lo estás buscando. Si tú quieres entender algo, lo que tienes que buscar es el libro que está para eso, para que explicarte sobre eso que tú quieres entender. Y ahí tú vas a ir instruyéndote también. Si tienes hijos, niños, vas a tener la capacidad también para instruirlos a ellos. Por eso digo, te tienes que capacitar, tienes que instruirte para que seas tú quien instruya a tus hijos y que no sea la calle quien lo instruya y él tenga que pasar ese camino, ese pedregal tan duro, tan fuerte. Muchos llegan al cementerio de los vivos, pero otros llegan al cementerio de los muertos. El cementerio de los vivos, como ya lo he explicado, en la cárcel. Pero no todos llegan ahí, en ese camino del bajo mundo, de la calle. Muchos llegan al cementerio de los muertos. Usted no tiene que esperar que su hijo sea uno que tenga que llegar a uno de estos dos lugares, el cementerio de los vivos o el cementerio de los muertos. Todo esto son procesos. Todo esto se tiene que empezar a trabajar con sabiduría, se tiene que empezar a trabajar con seriedad y responsabilidad. Todo está ahí. Usted no puede dejar que la gente lo juzguen a usted. Usted no puede dejar, porque la gente siempre van a criticar. Las personas son muy buenos para criticar, son muy buenos para juzgar, pero muy malos para ayudar a una persona a ser instruido. Pésimos. Usted puede entender de lo que yo le estoy hablando, ¿no? Es importante. La calle es dura, la calle es bien fuerte. Si usted no instruye a su hijo, como siempre le digo, la calle lo instruirá por usted. Pásenla bien.